Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributaristax. Soy Guillermo Romero, tu especialista en impuestos. Y hoy vamos a hablar sobre los gastos no deducibles en materia del impuesto sobre la renta y nos vamos a referir a tres condiciones importantes. Y seguramente ya las has oído, pero es importante recalcar que la Administración Tributaria está enfatizando en la fiscalización en materia del impuesto sobre la renta, porque aparte de ser un impuesto que está aportando al Estado aproximadamente el 33% del presupuesto general de la Nación, pues es importante que nosotros como contribuyentes también seamos conscientes y de pagar nuestros impuestos como debe ser y como la normativa tributaria nos anuncia. Entonces abordaremos tres gastos que están relacionados directamente con el tema del pago de impuestos. El primero son los gastos por primas cedidas a sociedades reaseguradoras no domiciliadas por no efectuar la retención del 5% del impuesto según el artículo 158, literal B del Código Tributario. Seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y quiénes son las sociedades que hacen las cesiones de primas de seguro o de reaseguro? Pues obviamente son las compañías de seguro, pero no voy a hablar de una compañía en particular porque no puedo hablar de eso, simplemente voy a establecer, ¿verdad?, un vínculo de una compañía de seguros que está cediendo primas a una compañía no domiciliada, ya sean reaseguros o cesiones de seguros, en particular de cualquier ramo, y por esa razón el legislador establece que hay una retención del 5%. El segundo gasto en el cual vamos a abordar van a ser las prestaciones laborales por seguros médicos y de vida del personal ejecutivo y de otros gastos vinculados al personal de una empresa. Y el tercero son los gastos personales y de vida de ejecutivos de la compañía. Son tres cosas interesantes, porque muchas veces nos damos cuenta que en el ambiente empresarial hay categorías, hay divisiones, hay un esquema organizacional en el cual yo tengo mi parte ejecutiva, mi parte gerencial, mi parte operativa. Entonces, muchas veces las empresas otorgan, digamos, a los ejecutivos o gerentes ciertos beneficios que solo son para ellos, no son para los demás personal que integra la organización. Y por esa razón vamos a abordar estos tres tipos de gastos. Iniciamos con el tema de la cesión. Gastos por primas cedidas a sociedades reaseguradoras no domiciliadas por no efectuar la retención del 5% del impuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 158, literal B del Código Tributario. El artículo 158, literal B del Código Tributario, dice que la retención a la tasa del 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas por los servicios prestados por aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras y corredores de reaseguros no domiciliados autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero están sujetos a una tasa del 5%. Eso ya es una condición establecida. Si yo no hago la retención del 5%, aunque el gasto esté documentado, aunque las condiciones económicas se hayan dado, no me puedo reclamar dicho gasto para efectos del impuesto sobre la renta en el caso de las compañías de seguro. Y seguimos abordando el tema. La normativa que ya te mencioné ya establece claramente, no hay otra interpretación más que la interpretación literal del artículo 158, literal D del Código Tributario. Entonces, a la luz de una sentencia del tribunal, vamos a abordar el porqué de esas primas cedidas a compañías no domiciliadas. El tribunal consideró que esos gastos eran no deducibles de la renta. Y te voy a mencionar la sentencia del tribunal o la resolución del tribunal, que es el incidente R14-05-02-0T. Esa parte del incidente me menciona que fue emitido el día 10 de julio del año 2018. Entonces, cuando nosotros observamos que esa sentencia es reciente, del 2018, entonces nos embarcamos ya en un tema bien importante. Y es que yo no solo puedo ceder primas de seguro o ceder reaseguros a compañías no domiciliadas,
y hacerme, ¿verdad?, el mareado o hacerme el que no sé, el que yo voy a retener el 5%, porque muchas veces los contribuyentes son mal asesorados o el contador no está bien identificado con el tema de las leyes tributarias y solo se pagan o se ceden este tipo de primas y no se efectúa la retención. Entonces, la retención establecida en el artículo 158 ya me dice que en todas las sesiones de primas, ya sean reaseguros, reaseguradoras, afianzadoras, que no tengan domicilio en nuestro país, yo tengo que retenerles el 5% del impuesto sobre la renta. Así las cosas, seguimos hablando de la resolución del tribunal del incidente R14-0502-0-T de fecha 10 de julio del 2018. Y el tribunal establece lo siguiente. Y mire qué interesante, porque muchas veces nosotros queremos aplicar la normativa de acuerdo a mis condiciones económicas o de acuerdo a lo que como criterio hemos adoptado o como criterio nosotros consideramos que esa es la interpretación y nos volvemos intérpretes de la normativa. Sin embargo, el tribunal en dicha sentencia dice lo siguiente. De esta forma quedó comprobado que era en ese momento en donde la contribuyente en alzada efectuó la retención bajo el procedimiento descrito por la misma, comprobándose que las retenciones se efectuaron sobre el valor de una cantidad, y menciona la cantidad, que es el resultado de detraer del total de las primas cedidas por la sociedad en alzada los valores correspondientes a participación a los gastos. Es decir, que el contribuyente, en este caso, que recurrió al tribunal porque no estaba de acuerdo con la tasación de impuestos que le hizo la administración tributaria, lo que hizo fue bien simple. O sea, de todas las primas que ella cedió o todos los reaseguros que cedió a la compañía no domiciliada, lo restó con los pagos recibidos por siniestros de esta misma compañía. O sea, hizo un efecto neto en materia contable y en materia fiscal, pagando solo el 5% sobre el monto de ambas condiciones. O sea, lo que yo entregué versus lo que yo recibí de resarcimiento del daño o de siniestros, y sobre eso hizo la retención, y eso no es lo que la normativa establece. Entonces el Tribunal de Apelaciones sigue diciendo lo siguiente, y le menciono en la página 24 de la resolución del tribunal, establece lo siguiente: así las cosas, y como se reitera, aceptar el mecanismo utilizado por la contribuyente quejosa vendría a ser el equivalente a que la retención fueran aplicadas sobre la renta neta. O sea, lo que está sacando la compañía, en este caso la compañía de seguros, es sacando una renta neta entre las primas cedidas, los reaseguros cedidos, con el pago de los siniestros recibidos por parte de esa misma compañía no domiciliada. Y no es lo que la norma establece. La norma establece es retención del 5% sobre el total de las primas cedidas. No es el efecto neto, no es el efecto de que yo pago esa cesión y luego a mí me van a dar el resarcimiento de los siniestros que se dieron en determinadas pólizas que yo cedí. No es ese el efecto. Entonces la administración tributaria y el tribunal dicen que lo que ha hecho la contribuyente es hacer una renta neta respecto de las cesiones y respecto de los siniestros. Entonces, la situación no está regulada. Esta situación no está enmarcada en el artículo 158 del literal B del Código Tributario. Por tanto, para que procediera la deducción del gasto por parte de la sociedad en alzada, era necesario que se hubiese efectuado la retención correspondiente, ya que es uno de los requisitos esenciales para que procedan las deducciones de los gastos reclamados, tal como lo establece el artículo 29, numeral 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con el tema de las primas de seguro, de los seguros de daños, de los seguros médicos, de los seguros contra incendios y toda la gama de seguros que existen. Por lo tanto, la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones concluyen que ese gasto para esta compañía de seguros que apeló ante el Tribunal de Apelaciones no son deducibles, porque lo que hizo fue un efecto neto, o sea, sacar la renta neta entre las primas cedidas y los siniestros pagados. Entonces, podemos observar de que el criterio utilizado por la contribuyente no es el correcto, porque la normativa no lo establece de esa manera. Así las cosas, concluimos de que el gasto no deducible por la cesión de primas está sumamente comprobado por parte de la Administración Tributaria y por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. Seguimos hablando de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, pero hoy nos adentramos al tema de los gastos
por seguro del personal ejecutivo, a la luz del artículo 32, numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo 32, numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me establece ciertos criterios jurídicos que yo debo de observar para su aplicación. Y el primero es que tiene que ser de aplicación generalizada. El segundo es que tiene que ser para todo el personal de la empresa. Y el tercero es que ese gasto sea una política laboral de cumplimiento en todos los sentidos en materia laboral. Es decir, que quede establecido en el contrato individual, en el contrato colectivo, que se van a dar este tipo de prestaciones de carácter laboral. Al analizar las explicaciones brindadas por el contribuyente apelante en esta sentencia de los seguros pagados a los ejecutivos, se observa que la intención o propósito principal de la contribuyente quejosa respecto a los mencionados gastos constituía una prestación que la compañía brindó a sus ejecutivos, jefes de departamento y peritos de conformidad a lo aprobado por la Junta Directiva en su manual de personal. Bajo esas circunstancias fue necesario hacer un análisis del artículo 32, numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre los cuales ya les mencioné cuáles son los requisitos. Al respecto, en la relación de los elementos o requisitos mencionados en la disposición del artículo 32, numeral 1, que se consideran como prestaciones de carácter laboral establecidas en la legislación tributaria, estos no cumplen con los criterios establecidos en dicha normativa. Es decir, que los gastos por seguros automotores que se le pagaron a los ejecutivos, a los gerentes y a los peritos y a otro tipo de empleados en los cuales se les subsidió también el tema de los seguros automotores o otro tipo de seguros como los seguros de vida o los seguros colectivos, tampoco entran dentro de la normativa del artículo 32, numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones tomaron a bien mencionarle a la contribuyente apelante que estos gastos son no deducibles del impuesto sobre la renta. Y te quiero enmarcar en eso. O sea, cuando hay un gasto en materia de prestaciones laborales, según el artículo 32, el gasto tiene que cumplir los requisitos. Y esos requisitos, te los vuelvo a enmarcar, que sean de aplicación generalizada. Y cuando dice aplicación generalizada, jurídicamente lo voy a entender que es desde el último empleado que trabaja en la compañía hasta el presidente de la compañía. O sea, si hay un seguro médico colectivo o un seguro médico solo para ejecutivos, el gasto va a ser no deducible, porque no aplica para el artículo 32. Y el artículo 28 de la Ley de Renta lo va a considerar como un gasto que no está vinculado y que no es necesario ni útil ni indispensable para el giro del negocio o para el mantenimiento de la fuente de la compañía. Entonces, en esa condición podemos concluir bajo este tema que el seguro pagado en materia de seguros automotores, seguros de vida, seguros colectivos o cualquier otro tipo de seguro pagados a ejecutivos, pagados al personal de carácter gerencial de una compañía y que no hayan sido establecidos o pagados de forma generalizada para todos los empleados, se van a considerar como gastos no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. No hay otra interpretación. La interpretación del artículo 32 es literal. No podemos nosotros ir más allá de lo que la normativa establece, y en este caso el apelante, que es una compañía de seguros, no lo hizo de la manera que correspondía. O sea, no puedo hacer acepción en materia del gasto, no puede haber acepción. Y en este caso, ya la parte medular del artículo 32 dice de aplicación generalizada, sin importar el monto, obviamente, pero tiene que hacer una aplicación generalizada desde el empleado que está trabajando en la parte operativa hasta el empleado que está trabajando en la parte ejecutiva o gerencial de una compañía. Seguimos abordando el tema de la sentencia del Tribunal de Apelaciones ya comentada. Y hoy abordaremos el tema de los gastos personales y de vida de los ejecutivos, que son no indispensables para la producción de la renta y la conservación de su fuente, según el artículo 29, numeral 1, y artículo 29-A, numeral 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso del apelante, que es una compañía de seguros, pagó o realizó determinadas erogaciones en concepto de gastos a la parte ejecutiva y a la parte gerencial. Y en este punto, los gastos personales de vida de los ejecutivos y los gastos
a la parte gerencial, se consideran como no indispensables para la generación de la renta y la conservación de su fuente. Y yo creo que en esta parte hay muchos contribuyentes que abusan, y lo digo con mucha certeza, porque cuando yo fui director de fiscalización me daba cuenta de los abusos que existían en materia de la deducción de los gastos. Y era donde nosotros, como administración tributaria en aquel momento, objetábamos cualquier cantidad de gastos en esa materia. Y en relación a lo que nos atañe en ese momento, es necesario tener en cuenta que el artículo 29, numeral 1, establece que en el caso de los gastos, en el inciso segundo del artículo 29, numeral 1, dice: no están comprendidos dentro de este rubro los desembolsos que sean ofrecidos a clientes y empleados y otros gastos de naturaleza análoga, tales como boletos aéreos, servicios de cable, cuotas de clubes sociales, compra de joyas, prendas de vestir, licores y todos aquellos que no sean gastos útiles, necesarios e indispensables para la generación de la renta gravada y la conservación de su fuente. Entonces, el abuso en esta materia es bien fuerte, porque muchas veces el contribuyente cree que al darle una prestación de este carácter laboral o un beneficio laboral a determinados empleados de la compañía van a ser deducibles del impuesto sobre la renta, pero ya la norma establece claramente que esto no lo es, y por lo tanto, en relación al artículo 29 en mención y al artículo 29A, numeral 11, de las disposiciones legales que estamos citando, se desprende que para efectos tributarios no se consideran como parte integrante del salario la parte de este destinada a sufragar gastos relacionados con asuntos personales y de vida de los contribuyentes o de su familia. O sea, ya el legislador establece que atacar ese tipo de abusos en materia del gasto es considerado, es penalizado con no ser deducibles en la parte de renta, y si la administración tributaria quiere ir más allá, puede hasta llegar a establecer que esos beneficios recibidos por el personal involucrado en esto se consideren como rentas gravadas para ellos. O sea, el abuso también radica en que no solo estoy dándolo de una forma selectiva, sino que también puede ser una renta gravada para quien lo esté recibiendo. Así las cosas, podemos decir que los gastos de personal y de vida de los ejecutivos, en el caso que nos atañen, y la resolución que estamos evaluando del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, dice que teniendo en cuenta se determinó respecto de los pagos en concepto de alquiler de vivienda para los ejecutivos. Y ese punto es medular. ¿Por qué? Porque el pago de vivienda para ejecutivos, la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones los considera como gastos no deducibles, que no son útiles, que no son necesarios, que no son indispensables y que no aportan nada a la compañía. Por lo tanto, ese criterio se ha mantenido por muchísimos años. He visto cantidad de sentencias del tribunal estableciendo que es un gasto no deducible y que por lo tanto ninguna empresa puede reclamárselo como tal. 2. Pago de estadía y pago de compras de bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes, servicios y restaurantes, atenciones a clientes, y todo eso se consideran como gastos no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Regalos para los clientes o compras de joyas, como establece el artículo 29, numeral 1 de la ley de la renta, dice joyas, prendas de vestir o pagos de cuotas de clubes sociales. Esos no son gastos deducibles. No abusemos de la legislación, no abusemos de la normativa. Por favor, como tributarista yo te aconsejo y te asesoro en este momento. Esos gastos, si tú los quieres hacer, pues hazlos si están aprobados por la administración de la compañía, pero considéralos desde ya como gastos no deducibles para propósitos del impuesto sobre la renta. Y en ese momento te vas a quitar cualquier infracción, te vas a quitar cualquier tasación por parte de la administración tributaria. Además, el auditor fiscal tiene la obligación de divulgar que esos gastos no son deducibles porque no están enmarcados dentro del artículo 28, que dice que todos los costos y gastos que sean indispensables para el giro o el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos serán deducibles del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, considero yo que es el mismo que venimos abordando, que es la cesión de las primas de seguro, que es el pago de seguros
automotores, de vida del personal ejecutivo, y terminamos con los gastos personales y de vida de los ejecutivos. De una misma sentencia, estoy recogiendo estos 3 gastos no deducibles del pago de impuestos sobre la renta. Y ahora que estamos ante una nueva política fiscal, que estamos ante un nuevo cumplimiento en materia fiscal y que la era digital ha venido a establecer ya un nuevo mecanismo de interacción entre la administración tributaria y el contribuyente, porque ya existe la factura electrónica, y la factura electrónica es conocida inmediatamente por la administración tributaria, y todos los gastos son conocidos también por la administración tributaria, de tal manera que cuando tú generas la declaración de renta, ya te tira el sistema la declaración sugerida. Imagínate hasta dónde hemos llegado en materia tecnológica, que ya la administración tributaria va a llegar un momento en que cuando ya todos estemos bajo el tema de la facturación electrónica, te va a emitir y te va a decir cuál va a ser la declaración de IVA sugerida. Mira qué interesante eso. O sea, ya no hay nada oculto aquí bajo los cielos, como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto bajo los cielos ya. Aquí en esta tierra, todas las operaciones que usted y yo estemos realizando en materia y tengan una incidencia en materia tributaria, tendrán un conocimiento pleno por parte de la administración tributaria inmediatamente. Entonces, en este caso, el abuso que se da en materia del gasto era innecesario. Era innecesario porque siempre se consideraron como gastos no deducibles. Entonces, como auditor fiscal, tenía que revisar si esos gastos estaban vinculados o no a el giro del negocio y contribuyeron a la generación de la renta gravada del contribuyente. Así las cosas, concluyo que en el caso que hemos estado abordando en este video, de esos 3 tipos de gastos, la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones nos han enseñado realmente qué gastos son los que yo me puedo reclamar y cómo debo de hacerlo, y no abusar de aquellos beneficios que tienen un carácter muy particular y que no van a colaborar o que no van a incidir en la generación de la renta gravada y el mantenimiento de la fuente. Gracias por compartir conmigo este video. Para mí ha sido un placer estar contigo hablando sobre el tema de los impuestos, hablando sobre los gastos deducibles de la renta, ya que viene la parte del impuesto sobre la renta el próximo 30 de abril. Yo te invito a que lo hagas antes de la fecha. No esperes el 30 de abril, declara tus impuestos oportunamente para colaborar y para poder crear esa conciencia tributaria, esa cultura tributaria de pagar nuestros impuestos, precisamente para colaborar con el gasto público o con el presupuesto general de la nación. Para mí ha sido un placer como tributarista compartir contigo este video. Te invito a que te suscribas a mi canal El Tributaristax, nos dejes tus comentarios en la cajita de comentarios, y si quieres que abordemos algún tema en particular, por favor escríbenos a nuestro correo eltributarista@gmail.com. Y ahí con gusto vamos a abordar los siguientes temas en los cuales nos podemos ver inmersos y podemos aclararte cualquier duda en nuestro canal El Tributarista. Suscríbete y déjame tu like, que es importante para seguir con este canal El Tributaristax.